Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un día muy emocionante. Yo les confieso que he llorado hoy toda la tarde con la llegada del Papa a Colombia, con esos mensajes tan hermosos que le dice a los niños y a los jóvenes que siempre van a exigir para ustedes la esperanza y la alegría. Les dijo, nunca pierdan la alegría, nunca pierdan la esperanza, y eso es de lo que vamos a conversar hoy, de ese sentimiento que genera la visita del Papa a Colombia, a Medellín, al área metropolitana. ¿Qué conexión tiene Laudato Si, que es la encíclica que rige todo este ejercicio en este momento del Papa Francisco, y el área metropolitana del Valle de Aburrá? ¿Cómo se conecta una entidad que nos ayuda a unir los territorios con una inspiración espiritual y también religiosa? Esa será la conversación. Ustedes nos pueden llamar al 268-6033 para que conversemos. ¿Qué les genera a ustedes esta visita del Papa? Quienes hayan leído, estudiado Laudato Si, también nos pueden contar qué significa para ustedes la casa común, el tener otro tipo de economía, otro tipo de desarrollo. Vamos a tratar de traducirla con este cariño, con esta emoción y también con esta claridad de los retos que nos pone a cada uno de nosotros. Y le doy la bienvenida a nuestros invitados, a ustedes y a quienes están. Director, qué bueno poder conversar con esta emoción y con este sentimiento de esperanza. Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todas y todos nuestros televidentes, un abrazo hoy fraterno y muy especialmente pues para nuestros invitados con quienes esperamos tener una muy agradable tertulia sobre Francisco, sobre ese hombre que sin duda alguna nos ha enamorado a todos con su capacidad, con su compromiso, con su inteligencia, pero sobre todo con esa profunda convicción de que hay que hacer unos cambios y unas transformaciones para lograr que no se pierda el rumbo planetario, para decirlo de alguna forma cuando te refieres a la casa común. Así que muy contento y esperemos que este sea un programa en el que nos podamos entretener, como siempre lo hacemos en nuestros diálogos metropolitanos, y disfrutar particularmente del área metropolitana de uno de nuestros mandatos en el plan de gestión. Nosotros acogimos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, acogimos COP21, pero muy particularmente desde el año anterior, sin pues ni siquiera saber que íbamos a tener la visita del Papa Francisco en Medellín, en Colombia, acogimos Laudato Si como uno de los rumbos claros de nuestro plan de gestión, y enseguida pues trataremos de explicarlo y de profundizarlo por qué. Muy bien, y lo contamos también con la presencia de la profesora María Alejandra González Pérez. Ella viene de la Universidad de AFIT y aquí conversando nos hemos encontrado que somos casi muy amigas y no sabíamos que éramos tan amigas por todas las personas en común que tenemos. María Alejandra, es un placer tenerla aquí. No, muchísimas gracias, Liliana. Como dices, pues me siento no solamente porque la atmósfera del día de hoy es especialmente fraternal, sino tener como establecer y hacer evidentes diferentes conexiones es muy rico. Y muchas gracias, director Prieto, por muchas afinidades. Tengo muchas afinidades con el director Prieto desde hace tiempos, y muchas gracias también, padre John Jairo, por estar con nosotros el día de hoy. El tema que nos convoca hoy es un tema grandísimo, es un tema que es un tema local y cotidiano, pero también sobre todo es un tema universal y de una trascendencia increíble. Entonces, muchas gracias, Liliana, por invitarnos. Bueno, vamos a valorar mucho toda esa trascendencia, y tenemos al padre John Freddy Castrillón Ruiz, docente de Teología de la Universidad Luis Amigó y también sacerdote de la Diócesis de Caldas, Antioquia, y un gomoso de la comunicación porque también está liderando en el suroeste. Cuéntenos qué es lo que usted hace. Bueno, Liliana, muchas gracias pues por la invitación a este programa, a los compañeros, al doctor, a María Alejandra, y obviamente a todos los televidentes. Pues bueno, yo en el suroeste hago de todo, además de acompañar las comunidades a nivel de la fe, pues también me he encarretado mucho con el tema de la comunicación, y entonces coordino una red de radio en el suroeste antioqueño que se llama Ecosura, y allí hacemos comunicación para el desarrollo, para la paz,
en los territorios, desde los territorios y para los territorios, contándole a la gente a través de la radio lo que es vivir en este suroeste cercano a Antioquia. Es una forma de comunicación pública, me parece muy bonito, es una maravilla. porque lo que estamos logrando con esos procesos y que mire que surgen de otras organizaciones, en este caso de la Iglesia Extraordinario, es que la gente escuche y vea y sienta lo que sucede en su territorio, no única y exclusivamente desde unas, digamos, organizaciones comerciales que cuentan desde afuera solo lo que están viendo, o que llegan a los territorios en momentos críticos para narrar de esos territorios. Por eso la comunicación local y la comunicación pública es tan importante como lo está planteando el padre para el desarrollo. Tiene indudablemente otro enfoque, otro matiz y tiene otras sensibilidades. Sí. Entonces estamos haciendo eso desde el suroeste y bueno, vamos muy bien. Cuente aquí con una voluntaria cuando me necesite. Para vale. todo ese lado, ya tengo un pedacito de mi corazón en Amagá, entonces lo que necesite también ahí nos sumamos en ese trabajo de la comunicación. Además, pues, adelantándome un poco como al tema de Laudato Si, el Papa allí nos habla mucho de el encuentro y de la integración. Entonces, en Antioquia estamos muy empeñados, al menos desde la radio comunitaria, en poder hacer un trabajo en común y por eso hemos constituido también la mesa de redes de Antioquia. Y allí contamos con la red del norte, Red de Norte, con la red del oriente, Asenred, con la red de Azorredes, en fin, porque nos interesa mucho todo el tema de la comunicación. Usted no sabe lo que ha generado, usted no sabe lo que ha generado aquí. Cuando estábamos en el Instituto Valdearroyo de Antioquia, dejamos todo el proceso de medios, de medios locales y comunitarios y alternativos, y la primera red que surgió en el departamento fue la red del suroeste, la red de medios alternativos y hacen hoy unos encadenamientos para, por ejemplo, presentar el encuentro de dirigentes del suroeste u otros eventos extraordinarios, y ellos comprendieron que no son competencias, sino que todos deben trabajar de forma integrada, unida, y cada uno de ellos vaya trabajando por su medio local. Es una belleza. Bueno, y saludo también a Paola Cardona, nuestra compañera comunicadora, investigadora y que se encarga de las redes. ¿Qué vamos a tener hoy, Paola? Hola Liliana, un saludo especial para nuestros invitados, por supuesto para los televidentes, y hoy estamos en modo Papa. Ese es el numeral que ha venido utilizando las redes desde el Vaticano, también aquí en la alcaldía, todos estamos en sintonía con ese numeral, es uno de los que vamos a utilizar. De igual forma, numeral la casa común, porque ese es el tema que nos convoca hoy y vamos a entender qué es eso de la casa común en esta hora. Y por supuesto, pues todo esto es en Twitter, también con numeral Diálogos Metropolitanos, por medio de @telemedellín y @áreametropol. Estamos también en Facebook porque la idea es que participemos, que así como pueden llamarnos telefónicamente, también nos escriban a nuestra página en Facebook, @Diálogos Metropolitanos. Ahí vamos a poder interactuar para que tengamos también un diálogo digital. Estamos en directo por Facebook Live. Ahí también estamos en la conexión con Facebook Live para que podamos interactuar y que nos cuenten también sobre esas reflexiones que han empezado a tener a partir de esa visita del Santo Papa. Y ya tenemos una primera llamada. Ana Gil nos llama desde Robledo. Buenas noches, Ana. Ay, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de conversar con ustedes. Bueno, ¿cómo te parece esta llegada hoy del Papa Colombia? Ay, no, genial. Yo la puse como desde las 3, no me aparté de Televí. Y se me salieron las lágrimas. Yo también lloré mucho. ¿Cierto que sí? Sobre todo cuando hablaron los indigentes, la presentación que le dieron, la ruanita y todo eso. Esa ruana tan hermosa. Sí, eso causó pues una conmoción grandísima. Entonces yo digo, así como ellos se reconciliaron con el pueblo, con la gente, han salido de las drogas, están agradecidos y todo con los aportes que ellos decían que es con los aportes de todos, del gobierno y de todo. Qué bueno que esto sirva, si nos están escuchando todos estos muchachos que están pues alzados en armas. Ajá, los que están en bandas, qué bueno que esta visita sirva para que ellos se reconcilien con los hermanos, porque todos somos hermanos y todos estamos dispuestos a ayudar de una y otra manera. Y que busquen los buenos caminos y la vida sana, porque es que nada nos queda en este mundo, nada, todos nos tenemos que ir sin nada. Yo soy enfermera, me tocó despedir miles y miles porque yo trabajé en Envigado, en el Manuel Uribe Ángel, cuando la época de Pablo Escobar y todo, esas urgencias se mantenían llenas. Calcitas de diamantes, con todo el oro, con
con todos los diamantes y qué somos en la vida. Nada, todo lo tenemos que dejar quitándose argollas de diamantes, de oro, porque ellos no buscan sino eso. Y de todo, qué bueno que nos sirva a todos los colombianos como ese mensaje. Como esa enseñanza tan hermosa, una persona de esa edad y de todo, enseñándonos que nada, que no poseemos nada y que nada tenemos y de todo, Okay. que uno quitarle la vida a una persona, desplazar a una persona, Odiar a una persona. Yo creo odiar que hay una muchos persona, hacerle la vida aprendizajes, Ana. imposible, chismosos. Muchas veces la gente pierde la vida por señoras conversonas, muchachos y de todo. Y mira que nos enseñan la vida, que nada somos en la vida y que nada nos llevamos. Entonces, Bueno. qué bueno, esto es una oportunidad muy grande que nos da Dios venir aquí, que yo creo que no la volvemos a repetir jamás. Bueno, Ana, muchas gracias. Ahí nos pone Ana en un tema y es, sí, Padre John Freddy. No, escuchando a Ana, pues el Papa en la encíclica Laudato Si, él nos habla de la sociedad del descarte. Y cuando yo escuchaba que ella decía que los indigentes, pues eso tiene toda una implicación porque el Papa nos está invitando a que cambiemos esas categorías y ese lenguaje a veces inconsciente seguramente porque se ha popularizado O entre por modas. nosotros o por moda y comencemos a mirarlos como hermanos. Ana también hizo énfasis en eso, todos somos hermanos. Entonces, cuando estos jóvenes se presentaban ante el Papa y manifestaban su alegría, pues ellos hicieron parte de esa sociedad del descarte donde les decíamos indigentes, pero un ser humano nunca puede ser un indigente, un ser humano nunca puede ser un desechable, porque hace parte de la creación de Dios y en esa criatura está el amor de Dios, no solamente por ese hombre particular, sino por toda la creación. Ahí, María Alejandra, hay toda una inspiración. Laudato Si, ¿qué es? ¿Qué quiere decir Laudato Si para los televidentes y qué nos empieza a contar esa encíclica? Bueno, a ver, Laudato Si, primero el Laudato Si viene inspirado del Papa Francisco, toma su nombre, de hecho, de San Francisco de Asís, Ajá. y este Laudato Si es el cántico de las criaturas. El documento se atribuye más o menos al año 1224, 1226, en el cántico donde dice, alabado seas mi Señor, en donde se nos invita a amar al hermano lobo, A las flores, a todo. Exactamente, ese sentimiento de fraternidad en donde estamos en una sintonía total y en una armonía. Entonces el Laudato Si es la segunda encíclica, el segundo comunicado que tiene el Papa. No solamente, este tiene unas particularidades diferentes. Primero es un documento que no solamente está dedicado al obispado, sino que es un documento que está escrito para todo el mundo y no solamente para los fieles, o sea, no solamente para el 1.2 billones de católicos del mundo, sino que También para los no creyentes. no, no para los no creyentes, sino para tener un diálogo interconfesional, para tener es una posición más universalista y es un documento que para muchos no es un documento solamente teológico, exacto, de la sino que es un documento con grandes implicaciones económicas, con grandes implicaciones políticas, y es la posición del cuidado de la casa común, como lo decía el director Prieto, es esa invitación a mirar al planeta, a mirar las criaturas, y sobre todo el Laudato Si fue presentado terminado o ya a punto de publicar en mayo del 2015, pero sale a comunicación pública el 25 de junio del 2015 y hace parte de unos documentos con los que se inicia lo que se conoce como la Agenda Post-2015, que es esta agenda de largo plazo al año 2030, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está la agenda de Sendai, de desastres naturales, donde está a final de año el COP21, los acuerdos por el cambio climático. Entonces viene una cantidad... Una serie de propuestas y reflexiones. Exactamente, es una de las propuestas que empiezan a movilizar decisiones políticas, pero también a tomar conciencias individuales de gran importancia, Liliana. Es importante, sí. Sí, yo diría que es uno de los documentos más importantes de la humanidad en los últimos tiempos. Y como bien lo plantea María Alejandra, tiene la capacidad de hablarle no solamente al mundo católico, sino al mundo en general, y de llegar al individuo, porque dentro del planteamiento de Laudato Si, uno encuentra el tema de la ecología, y de la ecología, incluso de la ecología humana, claro, donde habla de un tema que habló la televidente ahora, que me pareció muy valioso, y es del ejercicio de la solidaridad,
pero también del ejercicio del reconocimiento del otro y de la reconciliación, que es uno de los conceptos más valiosos que yo tomo de la intervención ahora de la televidente. Gran parte de la problemática hoy de nuestro país no es única y exclusivamente el tema del conflicto armado. El conflicto armado, pues ojalá y se termine ahora el que se termina con las FARC y ojalá también con el ELN, pero no es la paz como tal. Yo creo que queda otro conflicto que es un conflicto verbal, es un conflicto del desconocimiento del otro, de la ofensa, sociales, de la diatriba, que tiene que ver mucho con la neurolingüística, es decir, cómo reconozco, cómo respeto al otro para establecer el diálogo solidario con el otro en la construcción de ya no solo de la casa común, sino de la causa común del territorio. Y finalmente en este punto que me parece muy importante como introducción y muy valioso dentro del Laudato Si como ese documento, es que deja una ruta muy clara de compromiso en el hacer. No es simplemente un documento para observar y para decir qué bonito desarrollo, sino que es claro, pero además con un líder mundial como su Santidad Francisco, que permanentemente está hablando de que no podemos convertir la tierra en una porquería o en un espacio de porquería, sino que precisamente todos tenemos un compromiso, como lo planteaba María Alejandra, desde el respeto a todas las criaturas, o sea que ya no se centra, o para no ser redundantes, única y exclusivamente en el antropocentrismo, sino en el biocentrismo, que creo que es una discusión valiosa frente al tema del Laudato Si. Muy bien, nos llama Gonzalo Quiñones de Calazán, buenas noches. Ahorita sí, yo le aviso que voy a intervenir ahí. Hola, ¿qué hay? Gonzalo. Adelante, don Gonzalo. Sí. ¿Cómo está? Me complace mucho saludarla. Ah, bueno, ¿cómo le ha ido? Supremamente bien. Bueno, ¿qué le parece este tema y lo que hoy estamos viviendo? Para mí es un tema de palpitante actualidad. Primero porque en uno de los tantos módulos que contiene el documento del Papa Francisco, es todo vea, es todo así de grande. Un llamado frontal con respecto al consumismo. El consumismo ha distorsionado la vida. El consumismo ha hecho perforaciones interesantes en la familia que lógicamente rogamos espiritualmente porque no existan. Cuando se habla del consumismo es emplear mal la plata. Sí. Cuando se habla del consumismo es incuestionablemente una costumbre despiada de la persona. Y yo creo que ese planteamiento es básico. Y lo otro es que, no sé, esto sería con el sacerdote que estoy viendo en este momento. Sí, con el padre. A mí me parece que el Papa Francisco ha humanizado la palabra de Dios. Muy bien, gracias, don Gonzalo. Me explico. Sí, yo no lo puedo dejar hablar mucho rato porque tengo más llamadas, pero cuénteme. Perfecto. La humanización de la palabra es hacer el discernimiento de los pasajes bíblicos justamente sobre cómo somos nosotros en el mundo, cómo actuamos. Es decir, la palabra es de carne y hueso. Muy bonito lo que usted dice, muy claro, porque es que nos ponen el reto en un tema, padre John Freddy, el tema del consumo, el tema de generar basuras, del reciclaje, de estar ensuciando el mundo. Sí, el tema del consumismo pues indudablemente nos pone a nosotros a partir de no solamente de la enseñanza de Laudato Si, que nos llama a una conversión, sino a hacer un examen de conciencia, entendiendo que el examen de conciencia es una práctica en la cual nosotros revisamos si efectivamente nos estamos ajustando no solamente al querer de Dios para aquellos que tienen fe, sino también a nuestros principios éticos, morales, si mis actuaciones están siendo coherentes con esos principios. Entonces, si le suman a la convivencia, si estoy viviendo bien con otros. Exacto. Entonces el tema del consumismo es un tema que aparece muy recurrente en la encíclica, porque el Papa también nos advierte en eso de que el consumismo nos lleva a centrar toda nuestra atención en el consumir, deshumanizando nuestras relaciones y deshumanizándonos a nosotros mismos por el afán de poseer. Entonces, él nos invita a volver sobre otros valores que se convierten en una prioridad o que se deben convertir en una prioridad para los hombres y mujeres. Nosotros retomamos algunos apartes del discurso que hizo el Santo Padre en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, y queremos compartir con ustedes este aparte.
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados, o poseen insuficiente capacidad de decisión política. María Alejandra, ahí nos plantea y como redondea ese tema y nos abre muchos retos. Claro, precisamente este discurso del Papa fue el día del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el discurso que hizo el Papa en septiembre del año 2015. Y recuerdo algo muy bonito que fue el énfasis en 3 palabras, o más que palabras, en 3 conceptos, que era el tema de trabajo, el tema de territorio y el tema del techo. Conectados sobre el tema de la dignidad humana, de la importancia de estos 3 aspectos para ratificar nuestra posición, del tema de por qué es la importancia de sentirnos partes de esta casa. Entonces, súper valioso. ¿Y qué es la casa común? La casa común es el planeta, pero también es el territorio. La casa común es el espacio que cada uno habita, su hogar, su barrio, su cuadra, su corregimiento, su vereda. Y lo que propone el Papa es, oiga, todos somos responsables de esa casa común y es donde todos somos la gran familia, independiente de cuáles son nuestros apellidos, todos tenemos como aportarle o a dañar esa casa común o a cuidar y proteger esa casa común. Entonces la casa común es la que todos habitamos, la que nos brinda todo lo que nosotros somos como seres vivos. O la cuidamos y la protegemos o dejamos precisamente que se convierta en lo que él llama el depósito de porquería. Bueno, la casa común obviamente es todo esto que el doctor nos ha contado, pero desde la tradición bíblica, desde la tradición judeocristiana, pues es la creación. Recordemos indudablemente que Dios es el hacedor de las cosas y también un televidente nos mencionaba, Gonzalo, la palabra hecha carne. O sea, en esa tradición judeocristiana, inclusive en esa casa común, Dios ha querido poner a vivir a su Hijo, ¿sí? Puso su casa, su tienda entre nosotros y por eso nosotros estamos siendo salvados. Pero además la casa común es la casa, bueno, hay una expresión en latín que se dice la res nullius, es decir, la que no tiene propietario, y la casa común es la res omnium, la que tiene propietario, la que es de todos. Entonces, en ese sentido, la casa común es
todos esos territorios donde todos compartimos y donde todos nos encontramos para hacer la vida y para poder crecer como seres humanos. Él hace, María Alejandra, en el documento, en la encíclica, empiezan a identificar cómo llama la atención de cómo tenemos la casa común. Y él empieza a hacer un diagnóstico y escribe y plantea, la tenemos acabada, o sea, nos dio por inventar otras realidades de concreto que nos parecen más bonitas y que las estamos cambiando a las naturales. Es un grito desesperado, es una, y también vehemente frente a cómo la estamos dañando. Sí, precisamente como decía Gonzalo, el concepto de una palpitante realidad, ¿cuál fue el concepto que utilizó? Exactamente, o sea, lo que hace este Laudato Si, palpitante actualidad. De palpitante actualidad, es poner el Laudato Si en un asunto tangente, en un asunto real, en un asunto que de un lenguaje. Otra característica del Laudato Si es la facilidad del lenguaje, de entenderlos. Esto no está escrito para alguien que tenga nivel de erudición en temas ambientales o en temas teológicos o en temas sociales o económicos, y hace un llamado a los individuos, a los gobernantes, a los países, a la acción colectiva. A que reaccionemos. A que reaccionemos y a que hagamos, otra vez lo que decía el director Preto, este llamado a la acción absolutamente necesaria y que nos conectemos todos con estas acciones individuales a unos propósitos colectivos. Sí, quería acentuar eso, no solo a reaccionar, sino a actuar. Sí, porque no nos podemos quedar únicamente en la reflexión. La pensadera, hay que hacer. Sí, sino que hay que comenzar a tomar iniciativas. Ajá. Nos llama Heriberto Restrepo de Simón Bolívar. Heriberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, estoy muy contento, muy alegre de ese tema que están tratando porque es súper importante para la convivencia de nosotros como seres humanos en este planeta. ¿Y por qué, Heriberto? A ver, la situación es que nosotros como personas, y yo diría una parte, somos egocéntricos, solo pensamos en nosotros y nunca estamos como pensando en nuestro prójimo, de nuestros vecinos, ni estamos pensando como en una sana convivencia. Solo nos interesa el yo, sin importar las demás personas que están habitando con nosotros el barrio, el municipio o nuestro planeta. Entonces no hemos tomado conciencia de la parte que nosotros estamos representando aquí en la tierra. Entonces es bueno, y ese mensaje del Papa, eso es una eminencia, eso es una belleza, que si nosotros como seres humanos captáramos ese mensaje, para nosotros sería mejor nuestra vida, estaríamos en una mejor posición. Bueno, Heriberto, gracias por su reflexión, por su aporte. Y Paola, nosotros hicimos una consulta en redes frente a algunas posturas de lo que nos propone el Papa Francisco. ¿Qué haría la gente? Bien interesante, pues lo que nos dice la gente y los resultados de esta encuesta. Les preguntamos el día de ayer con cuál de estas invitaciones que nos hace el Papa Francisco se compromete usted, porque hemos visto que esto es tarea de todos. Y acciones. Y estas fueron las opciones: disminuir los residuos, actividades por la vida, buscar ser coherentes y medirse en el consumo. Vemos pues que el que tuvo mayor acogida es buscar ser coherentes. Creo que ahí nos da tema para hablar, seguido de actividades por la vida con un 28%, luego un 16% disminuir residuos y finalmente un 14% medirse en el consumo. Bueno, ahí este tema de la coherencia es de lo más difícil y es un reto fuerte, director. Me gustaría con ese tema de la coherencia sacar una frase de Laudato que tiene que ver también con el tema del consumismo, que dice que mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Y creo que es parte de la reflexión y del mensaje. Y a mí particularmente me gusta mucho esta sección donde la gente habla y expresa, porque la gente tiene muy apropiados los temas. Es muy valioso escuchar a los seres humanos que hoy se están comunicando a nosotros, la forma como expresan, pero también las rutas que trazan. Lo que necesitamos es que esa conciencia colectiva que también se plantea en el Laudato cada vez sea mayor desde la acción, mayor desde la participación, mayor desde el compromiso y desde el hacer. Padre Gianfredi. Sí, pensando en eso de la coherencia de vida, pues indudablemente el Evangelio es eso, es ser
correspondiente con lo que nos ha enseñado Jesús y asumirlo nosotros como un estilo de vida. Entonces aquí hablando con María Alejandra me hacía recordar de la contrición de corazón, ¿sí? Cómo a veces nosotros en la loca carrera de la vida, como decimos, vamos olvidando unas maneras de ir al interior, de ir a mirarnos. Los actos de contrición. Claro, claro, y de darnos cuenta de que, ay, claro, yo estoy dañando el jardín de mi casa. Claro. Yo estoy perjudicando el riachuelo que corre cerca a mi finca. Le puse cemento y se acabaron las mariposas. Exacto, exacto. Entonces vamos, por esa falta de esas prácticas de la vida, digamos, de piedad, de la vida sacramental y de los sacramentales, pues hemos ido descuidando una serie de cosas y unas sensibilidades que indudablemente el Papa nos invita a eso. Él en la encíclica también habla de que tenemos, y me encanta esa palabra porque dice, tenemos una tremenda responsabilidad frente a todos los acontecimientos que nosotros realizamos en esta casa común. Y ahí tiene que ver la coherencia, o sea, debemos ser responsables con lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos. Y hacemos, ajá. Y eso en la práctica, digamos, de la piedad, ¿qué lo ayuda? La contrición, el examen de conciencia, el deseo de la conversión, el deseo de... Hay un concepto desde la teología y es, nosotros somos como recreadores, es decir, Dios nos pone en esta tierra y la dotó de todo, pero nosotros la tenemos que ir recreando, es decir, volviéndola a hacer de nuevo, pero con la responsabilidad. Y para quienes nos están viendo, están allá, dicen, yo no creo mucho en eso, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo no creo en nada. Aquí hay un reto civil, hay un reto de civilidad, de convivencia. También estos mensajes los puede abstraer, si lo quiere, para que encuentre allí una ruta de cómo vivir juntos, de cómo pasar bueno. Vamos a un corte y regresamos. Estamos conversando del impacto de la visita del Papa y del Laudato Si. ¿Qué significa y cómo nos marca una ruta de vida? La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría que acepte la trascendencia, la de uno mismo, que renuncia a la construcción de una élite omnipotente y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, el edificio de la civilización moderna debe levantarse como principios espirituales, los únicos capaces no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Ahí, padre Giuffredi, nos pone en un reto el Papa, porque además es un Papa que habla distinto. Es un Papa que está hablando de la realidad, que tiene los datos, que tiene los números y que llama directamente al problema con el nombre que es, o sea, sabe nombrar los problemas y las dificultades y se los dice a quien se los debe decir. En este caso, en la Organización de Naciones Unidas, a los gobernantes, a los líderes del mundo. Y en cada escenario eso ha movido mucho la Iglesia. Sí, sí, indudablemente. Ahora, con el Papa tenemos una cosa y es que él es un hombre que viene de América Latina. Ajá. Y América Latina pues ha tenido unas dinámicas muy propias y también unas dinámicas en el tema ambiental. O sea, al Papa
le tocó ver situaciones muy tremendas, no solamente en su país, sino en toda América Latina. Entonces eso lo pone a él en otra sensibilidad. En otra sensibilidad, no solamente como con el conocimiento o la idea, sino con la experiencia. Entonces la suma de esas dos realidades es lo que hace que él tenga como esa fuerza en su discurso y sobre todo esa claridad al comunicarla. Y eso pone nuevos retos, María Alejandra, en entender el mundo y en entender esa conexión de esa espiritualidad con todos nosotros. Claro, porque es ponerle a esa espiritualidad como los ejemplos de las evidencias reales, ¿no es cierto? Hoy, mientras llega el Papa, pues tenemos Anguila y tenemos a 3 islas San Martín destruidas. El avión del Papa prácticamente pasaba por el muy huracán, cerca por donde estaban pasando el huracán. Tenemos otros 2 huracanes y una cantidad de realidades que también son cuestionamientos. En otros momentos quizás hubiéramos tenido que aceptar la decisión de estos huracanes de algo. Ahora el Papa Francisco nos hace un llamado a la responsabilidad de los seres humanos que tenemos con los temas del cambio climático. Es un asunto que debemos hacer algo y nos pasa la responsabilidad a los seres humanos por esa acción. Entonces, estos llamados por esas iniciativas, pero tener en cuenta y asumir las evidencias, asumir esos hechos científicos, asumir esos hechos sociales, cívicos y lo que has dicho tú todo el tiempo durante el trayecto del programa. Sí, sí. Bueno, no, escuchando a María Alejandra y estudiando con mucha responsabilidad la encíclica, el Papa también reconoce que él no pretende sustituir, por ejemplo, el cientifismo. Sí, o sea, él no pretende hacer el trabajo de los científicos, él no pretende hacer el trabajo de los políticos, de los gobernantes, pero él sí sabe que como líder religioso y como líder del mundo, debe colocar ahí también su palabra y es por eso que también pronuncia con tanta vehemencia el discurso. Nos llama Noé Torrecillas de La Estrella. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Bendecido aquí en el Señor, gracias, y muy contento por el tema que tienen a propósito de la venida del Santo Padre. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué impacto nos va a generar? El impacto que nos va a generar desde el punto de vista medioambiental es que nos da un mensaje muy claro. El paraíso terrenal lo tenemos desde siempre, y aquí nosotros en el área metropolitana sí que lo tenemos. Yo vivo en el sur del Valle de Aburrá, en donde en días pasados vi un programa de ustedes de ciudadanos científicos. Sí, señor. Con un aparatico que se coloca para prevenir la nube del aire, ¿cierto? La nube que estamos en este momento de convocatoria. Correcto, pero sucede que estaba yo muy entusiasmado, pero yo vivo aquí en La Estrella y resulta que tenemos desde la administración pasada unos 70 proyectos aprobados que se van comiendo el Cerro del Romeral, donde es un recurso hídrico muy interesante, que es el pulmón del sur del Valle de Aburrá y quizás de aquí de Antioquia. Proyectos constructivos. Proyectos constructivos que quedaron aprobados desde la administración pasada, y eso me parece que va a ser un foco de contaminación a futuro, porque a más casas, más habitantes, más contaminación y más pues... el aparatico sí que me va a medir más ese tan bonito que están dando ustedes, ¿verdad? Entonces me preocupa mucho eso. Sí, muy Ahora, bueno. yo hago una invitación desde la iglesia doméstica que somos en los hogares a promover, defender nuestro planeta, nuestro entorno. Tengo un hijo que tiene 28 años y desde esa época estamos trabajando con mi señora lo de traer todos los residuos sólidos, y mi hijo llega en este momento con los papelitos y los cartoncitos. Los carga en el bolso. En el bolso, y aquí llega. Y tengo una nieta de 5 años que ya nos manda a pagar los bombillos que sobran y cerrar las llaves. O sea que sí se puede generar. Doméstica, los invito a que hagamos eso. Bueno. Pero sí me da mucha tristeza que por el consumismo de casas de 1.000 millones de pesos estemos acabando con los pulmones de aquí, de los cerros tutelares del sur del Valle de Aburrá. Muchas gracias, que Dios los bendiga y alabado sea Jesucristo. Bueno, gracias, Noé. Lo que nos llama la atención también, y está en Laudato Si, es esa construcción, el proceso de construcción de las zonas rurales, de las zonas urbanas, el respeto por la biodiversidad. Él hace un gran llamado a la biodiversidad y a valorar. En eso el área metropolitana viene trabajando, director. Sí, estamos trabajando. El tema de la construcción, sin duda alguna, que es uno de los temas claves en el desarrollo del territorio,
y si lo hacemos bien, pues obviamente podemos tener un territorio más saludable, un territorio con bienestar para la vida. Pero si no lo hacemos bien, lo que se generan son unos desequilibrios y gran parte de las problemáticas que estamos viviendo. Nosotros estamos presentando un proyecto, Liliana, que se llama el Proyecto de Construcción Sostenible, que es un proyecto que aprobó las Naciones Unidas. Ya tenemos todo el proceso de preparación, de formación, lo firmamos con Camacol para que lo asuman los empresarios de forma voluntaria, pero también lo vamos a llevar a los 10 consejos municipales para que desde lo público se asuma como una política pública y ojalá que muy pronto podamos con el propio gobierno nacional ya tenerlo como una política que se aplique a todo el territorio. Definitivamente no es solamente la cantidad de vivienda, sino la forma como se construyen esas viviendas, cómo se habitan, cómo se llegan a ellas, la sombra que tenemos con los árboles, el espacio verde que se deja, públicos, el espacio verde, cómo estamos interactuando con el territorio. Así que recibimos lo de don Noé, especialmente el del concepto de la iglesia doméstica, que no sé si el padre John Freddy nos ayuda ahora a entenderlo bien, pero eso es cierto. Y finalmente lo que él está hablando del activo ambiental que hay en la Estrella, que se une a todo el tema de el límite con Angelópolis, Caldas, con Sabaneta, ya de todo ese cinturón de La Romera, el Romeral, el Alto de San Miguel, donde hay una biodiversidad y una riqueza forestal y ambiental e hídrica que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar para el futuro de la vida en este territorio. Hay un llamado de atención ahí a veces y también en la encíclica se ve, y es que los intereses económicos de algunos, el Papa los llama los más ricos, los que tienen más posibilidades, se olvidan de los demás. Entonces, por yo tener una casa en un condominio, en un bosque, entonces no me importa lo que le pase a los otros, como lo está diciendo don Noé. Eso es muy delicado, María Alejandra. Ese es un llamado de atención a tener una conciencia, pero de todos los lugares, y él llama la atención que solamente no sean los pobres, que no sean unos, es que aquí todos tenemos que tomar decisiones claras y cambiar el chip, cambiar el modelo. Absolutamente, o sea, aunque el Papa hace un llamado de una inclusión grande para los pobres, o sea, y mucho más, con un énfasis mucho mayor, esa invitación otra vez a la coherencia, a la reflexión y a tomar, hay algo fundamental que quizás no pensamos mucho y es en el uso del tiempo. Nosotros nos aquejamos de soledad, pero al mismo tiempo no tenemos tiempo para nosotros, para reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo, los efectos en los demás, los efectos en el planeta, en las demás criaturas y la manera como nosotros estamos contribuyendo a que las personas que estén en exclusión o en situación de marginalidad salgan de esta situación. Entonces, esta posición de no tanto medido en términos de riqueza, pero también en términos de qué estamos haciendo con el tiempo y qué estamos haciendo con el tiempo propio para generar conciencia, reflexión y sobre todo mirar, tener el mismo norte. Padre. Sí, con el tema de la iglesia doméstica, pues quiero recordarles que la iglesia nace así, o sea, la iglesia primitiva se reúne en torno a los hogares, a las familias que iban acogiendo el anuncio del Señor. Bueno, eso por un lado. Y eso se fue extendiendo, aunque en algunos periodos de la iglesia pues decayó por la dinámica propia de la historia de la iglesia. Ya después, con los procesos de la nueva evangelización, se busca recuperar esa imagen de las pequeñas comunidades y de la iglesia doméstica. Y ahí es donde aparece también con gran énfasis el recuperar ese concepto. ¿Por qué? Porque las familias tienen la responsabilidad no solamente de hacer crecer a un hijo, o sea, de darle alimentación, educación, sino también de aprender allí los valores, y por eso se habla de iglesia doméstica. Muy importante, antes de que des el paso, ya que estamos en el concepto de la iglesia y estamos hablando del Papa, la transformación que le está dando el Papa a la Iglesia Católica pues es enorme y es uno de los hechos más relevantes. Sería muy importante que el padre John Jairo hablara un poco sobre ese tema y qué implicaciones ha tenido para nuestra propia iglesia colombiana las decisiones que se han venido tomando por el Papa Francisco. Bueno, pues siga, porque Paola tiene por allí una pregunta en redes, pero ve, aquí ya le pasaron preguntas. Listo. A mí, mirando pues como toda
el estilo del Papa. O sea, el Papa sigue siendo, el papado sigue siendo una institución tradicional en la Iglesia, pero llega un hombre con un estilo, o sea, con un estilo de vida y con unas sensibilidades que lo hacen particular, ¿sí? Entonces, de ahí el que el Papa quiera encarnar y dar signos concretos del Evangelio en medio del mundo. O sea, en la práctica, en el hecho real. Sí. Correcto. En la vida, es decir, por eso él nos habla constantemente de los gestos. Tome agüita, tranquilo, padre. De los gestos. Y lo hemos visto, hoy lo vimos, abrazando a los niños. Los periodistas dijeron que el abrazo más sentido, y todo lo vimos, fue con este soldado que había perdido sus dos brazos. Ese fue hermoso, porque Sí. se le fue de una vez a abrazarlo. Porque la contundencia también del Papa, siento yo, es en los gestos, no solamente en las palabras, sino cómo él está comprometiendo la vida en los mismos gestos que está realizando. Y por eso nos tiene a la iglesia marchando por otro Los camino. puso a caminar, por lo que les puso otro Sí, caminado. nos arregló el caminado. Paola. Bueno, pues a propósito de que tenemos aquí dos educadores, tenemos un mensaje de César Moncada en nuestra página de Facebook, donde estamos por Facebook Live, donde él nos dice: interesante tema, no lo conocía, me gustaría más divulgación, por ejemplo en los centros educativos, y hacer ejercicios con debates en áreas abiertas públicas. También un saludo para Gloria Cardona, que dice que a través de Twitter que este tema le ha parecido muy interesante. Y es clave, si usted quiere leer Laudato Si, es sino que lo busque así nomás, en Google, Laudato Si, le aparece todas las posibilidades. Hay videos educativos, hay animaciones, está el documento en PDF que lo puede leer, que lo puede descargar, está en varios idiomas. O sea, ya hoy no tenemos excusa de no saber de los temas, con todas las posibilidades que tenemos con las redes y con los mecanismos de información. Y qué bueno que valoren esta conversación. Vamos a un corte y regresamos para que vamos cerrando y compartiendo y poniéndonos tareas, porque esa es parte de Laudato Si. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra. Y un nombre en lo espiritual: libertad de espíritu, que compromete la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos. Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y, más en general, libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Somos franciscanos. Es franciscano, sí, aquí somos franciscanos, estamos de acuerdo con él. Y Paola, ante el reclamo y el llamado de atención que seguía, parece que es pavo para el padre y para la iglesia, ¿cómo encontramos Laudato Si? Bueno, pues hoy en día, como bien lo decía Liliana, hay tantas maneras de encontrarlo, y una de las más didácticas es en YouTube. Allí pueden digitar Laudato Si, el cuidado de la casa común, y van a encontrar este video tan hermoso
hecho para los niños, porque lo que se quiere es invitar a que también ellos, las nuevas generaciones, como lo decía ahora una de las personas que nos llamaba, pues también se metan en el cuento del cuidado del ambiente. Entonces, traducido para los niños, ahí está ese Laudato Si. Hay mucho material, padre. Sí. Bueno, yo... ¿Usted por qué se sentía como en un regañito? No, porque yo siento que en algún momento la iglesia, a nosotros nos han reclamado que la iglesia tiene documentos muy bellos. Y entonces nos estamos convirtiendo en una biblioteca con textos maravillosos en todas las áreas, pero la estamos socializando poco. No lo cuentan. Exacto, cuando no lo traducimos al lenguaje de la gente. Entonces ahí tenemos un gran reto también inclusive desde el punto de vista de la comunicación. La iglesia también se tiene que pensar en una estrategia de comunicación. Pastoral. Claro, hay muchos planes de comunicación para hacerle a la iglesia. Claro, que le permita contar todas esas, no solamente el amor de Dios, la ternura de Dios, la caricia de Dios, que es tan recurrente en Laudato Si, sino lo que la iglesia también ha reflexionado como un agente que está presente un actor que está presente en esta sociedad y en este mundo. María Alejandra, nos propone Laudato Si un desarrollo humano, integral y sostenible. Yo creo que no uno. Ese es el muchos. Asunto. El asunto del Laudato Si es que nos propone múltiples versiones o múltiples posibilidades de desarrollo. O sea, aunque se habla de temas de ecología integral, pero no nos frena solamente. No nos encasilla. No nos encasilla, nos da un poquito ese tema que habla y enfatiza tanto el Papa, el tema de las libertades, o sea, unas libertades con unos límites y unos límites que lo limita al tema planetario. Pero es absolutamente una invitación de convocar y tratar de construir y vivir de manera coherente a diferentes modelos de desarrollo, sin limitarnos a unos, obviamente uno que tenga en cuenta la prosperidad, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, los temas sociales y todo lo que él hablaba que va muy en consonancia con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Director. Es evolucionar de unos conceptos que muchos han tratado como la disfunción colectiva de la humanidad en el tema del dolor, de la desesperanza, del sufrimiento, a encontrar desde la esencia y desde la conciencia de cada ser humano en su individualidad, la generosidad, la bondad, el desprendimiento, la entrega, la solidaridad, el encuentro con el otro y la construcción y la protección de la casa común en identidad colectiva. A mí me parece que él toca muy bien ese ejercicio de encuentro con el otro en el estilo de vida y en la dignidad humana. Y me gusta mucho con lo que termina María Alejandra, es también desde las libertades, es decir, desde las posibilidades que cada ser humano encuentra para su realización individual y colectiva. Padre Joffredi, propuesta para los televidentes, para quienes nos están viendo, para personas que creen o que no creen, y que esta visita del Papa indudablemente nos va a impactar. Bueno, una propuesta es que nos sigamos escuchando, porque no hay que poner murallas al escucharnos y al encontrarnos. Entonces el hecho de que sea el Papa quien nos esté instruyendo, quien nos esté enseñando, hasta un no creyente, por la escucha, por la habilidad del escuchar, se verá enriquecido. Entonces esa es como una primera propuesta. Y la otra propuesta es que miremos cada día lo que tenemos alrededor, es decir, este entorno maravilloso que Dios ha creado y que lo ha puesto para que nosotros lo gocemos de manera responsable, y que cada mañana sea la oportunidad de sentir que yo hago parte de esa creación y que por lo tanto debo vivir en armonía. Cuando yo descuido eso, es que empiezo a romper esos equilibrios, y desde allí entonces voy a generar muchísimo daño. Si yo todas las mañanas me despierto y me pongo en sintonía con esta maravilla de la creación, pues viviré esa jornada de una manera distinta. Una propuesta, María Alejandra, para quienes nos ven. ¿Qué les propones a partir de ese espíritu? Que disfrutemos con alegría, que recibamos esta invitación a creer a la esperanza, y que sintamos que el perdón y la paz es un proyecto individual y colectivo y no hay otro camino. Director. No, que escuchemos con atención este mensajero de esperanza y que reforestemos el corazón para poder entregarle a nuestra tierra común, a este territorio pequeño en escala o grande, inmenso como el planeta, todo lo que cada uno le puede dar desde su ser interior,
que es la forma como arde ese Dios en cada uno de nosotros. Esperamos que estos mensajes trasciendan, que queden en cada uno de nosotros, que lleguen al hogar, al barrio, a la cuadra, a la urbanización, a la vereda, al corregimiento, a las empresas, a las entidades gubernamentales, no gubernamentales, que nos atraviese a todos, porque tenemos muy pocas oportunidades para poder disfrutar aquí y ahora cada uno de estos mensajes, de disfrutárnoslos y de hacer un amanecer lleno de amor y un anochecer de balance. Tenemos muchas tareas, seguimos aquí en Diálogos Metropolitanos conversando de esas tareas comunes para que esta casa común realmente sea el territorio de todos nosotros. Nos vemos.